como os estaba diciendo, hablar en un sistema del equilibrio, cuáles son las posiciones de equilibrio en un sistema, la estabilidad de ese equilibrio, si tenemos posiciones, situaciones de equilibrio estable, cómo va a haber oscilaciones en torno a esa posición, situación de equilibrio, cómo siempre que tengamos un problema en el cual tenemos posiciones de equilibrio estables, va a haber oscilaciones, pero esas oscilaciones no tienen por qué ser armónicas, pero para pequeñas amplitudes todas las oscilaciones van a ser armónicas. Para ello, pues tendremos que hacer lineales las ecuaciones del movimiento en general. Eso significará que si el comportamiento es lineal, las oscilaciones serán armónicas. Y bueno, podremos luego introducirle un poco de damping al oscilador y forzarlo y ver el fenómeno de la resonancia. De eso es lo que vamos a tratar, son los puntos que vamos a tratar ahora. Como os comentaba, voy a utilizar un problema, sobre todo hasta hablar de osciladores armónicos y forzados, amortiguados y forzados. Voy a coger un ejemplo de problema. Y el problema es el que ya hemos visto, uno que plantea el Taylor, el 437, que ya hemos analizado. Es decir, que la ecuación del movimiento la vamos a plantear ya, porque la hemos obtenido. Y ese problema, pues, para los que me visitan en mi canal de YouTube. Este es el problema 437. Así para que se vea bien lo que está pasando por ahí. Ahí, bueno, el alambre, ahí le daba el alambre que se permitía girar para hacerlo más bonito. Pero es el mismo problema, ¿eh? La cuerda desliza siempre que el alambre no tenga masa. Bueno, tenemos una masa a la izquierda colgando verticalmente y una masa a la derecha que está pinchada por el alambre. Bueno, problema que ya tenemos ahí. Vamos a trabajar con este problema. Y vamos a intentar ver en este problema modelo cuáles son las posiciones de equilibrio si nosotros tenemos equilibrio, que era lo que teníamos más, estabilidad y oscilaciones. La ecuación del movimiento. Hablo de una sola ecuación porque este problema tenía solo un grado de libertad. Utilizábamos, si recordáis, bueno, lo tenemos fresco, pero lo estoy cogiendo además, es un problema bonito, no es el péndulo simple, adrede a propósito para que no cometáis el error habitual, que es considerar que la posición de equilibrio va a ser 0. Por eso lo estoy cogiendo. Bueno, y el viernes lo estábamos viendo, ¿no? Teníamos aquí M1 y M2, la gravedad, esto era el radio R. ¿Cuál era un grado de libertad? Una ecuación, ¿cómo era en función del ángulo? ¿Utilizaba phi o tita? Me da igual. Utilizaba, ¿qué lo nombraba? ¿Phi o tita? ¿Qué más me da igual. Tita, ¿qué más me da? Tita. Bueno, ¿cómo era entonces? Teníamos tita punto punto igual a G dividido por R, y si mi memoria no me va fallando, siendo M1 este y M2 este otro. ¿De acuerdo? Muy bien, esta era la ecuación del movimiento. A la que llegábamos, pues llegamos de dos maneras, aplicando las leyes de Newton.
y el viernes pues aplicando la conservación de la energía mecánica. Llegamos a esta ecuación. Bueno, pues vamos a ver cuáles las posiciones de equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Hombre, primero nos decían, ¿no? Pues, que se tiene que cumplir, que suma de fuerzas sea igual a cero y suma de momentos sea igual a cero. Pero bueno, en este problema en particular, el equilibrio significa que si tú dejas ese sistema en reposo en esa posición, en reposo, o sea, con velocidad cero, y sueltas, entonces ese sistema no se sale de esa posición, permanece en esa posición, ¿no? Esa es una posición de equilibrio. ¿Estáis de acuerdo? Ese es el criterio del equilibrio. Eso significa en este problema que lo que tendríamos es que si yo lo dejo con ese ángulo que está determinando la situación del sistema, de las dos masas, con velocidad cero, para que no se salga la aceleración tiene que ser cero, ¿no? Por eso lo que tenemos por detrás no es nada más que lo de suma de fuerzas igual a cero, claro. Bueno, es decir, que se tiene que cumplir que θ punto punto sea igual a cero, claro. Eso implica que entonces tendremos que m1 menos m2 seno de θ de equilibrio tiene que ser igual a cero, lo cual implica, ya creo que lo comentamos en el momento cuando llegamos hace tiempo a estudiábamos este problema, pues entonces tendríamos, esto nos da dos soluciones posibles, en general. Siempre y cuando m1 sea menor o igual que m2. Si son iguales, entonces solo tenemos una posición de equilibrio que es θ igual a 90 grados. Pero si m1 es menor que m2, tenemos dos soluciones posibles. ¿Vale? Genial. Y ahora, ¿cuál es la...? Es decir, que en general siempre tendremos una... No sé si lo muestro y ya con esto. Si teníamos aquí, si era en este archivo o en el otro. Pues aquí tenemos la ecuación de movimiento. Vale. Muy bien. Sí, voy a cogerme este. Aquí, en esta representación, lo que tenemos es θ punto punto frente a θ. ¿De acuerdo? Que θ punto punto sea cero significa que este punto y este punto. ¿Cuál de los dos corresponderá a una situación de equilibrio estable y cuál inestable? ¿Qué significa que la situación de equilibrio sea estable? Que si tú sitúas el sistema en esa posición y lo desplazas ligeramente de esa posición, el sistema tiene que tender a volver a esa posición. En este caso en particular, ¿qué significaría? Que la aceleración, si yo lo hago para un θ mayor, entonces, ¿qué es lo que tendríamos en la aceleración angular para que intentase volver? Si θ crece, es decir, lo desplazo un poquitín, la aceleración angular tendría que ser negativa. Si yo me desplazo un poco hacia la derecha, ángulos mayores, anda, efectivamente, tendría una aceleración angular negativa. Eso, lo que me está diciendo la ecuación del movimiento es que intenta volverlo a traer a la posición original. Si uno dice, bueno, en vez de para un ángulo mayor, un ángulo menor, claro, para que volviese a tender, tendría que ser precisamente lo contrario, que la aceleración sea positiva. Por lo tanto, esta posición corresponde a una posición de equilibrio estable. Eso significa que la pendiente, en ese punto donde corta el cero,
tiene que ser una pendiente negativa. Esta posición, que también era una posición de equilibrio en el sistema, si yo lo desplazo, aumento el ángulo, la aceleración es positiva, lo cual me indica que se va a alejar más de esa posición. Si lo desplazo para un ángulo menor, se va a alejar más. Por lo tanto, si la pendiente es positiva, corresponde a una posición de equilibrio inestable. Con esto dicho, seguiremos el viernes con este problema. Con este punto.